Hablaremos de tu carrera. ¿Cuántos levantamientos de cadáver has tenido que hacer en tu carrera, por ejemplo? ¿Lo tienes? Cientos. ¿Cuántos psicópatas, asesinos has tenido que encarcelar? Unos cuantos. Y cuando tú, en retrospectiva, lo ves ahora, hablas de la intuición como algo muy importante en ese proceso. Sí. Sí, y es así. Y cuanto tienes compañeros como el Indio, que tuve el gran honor de tenerlo, y algún otro que podría citar, ¿no? Se va agudizando con los años, con el conocimiento del mal, con toda esa oscuridad que envuelve a este tipo de delitos, ¿no? Sobre todo los delitos, como te digo, de sangre o relacionados con el crimen más violento, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros delitos que ya lo ves. De hecho, nosotros jugábamos a un juego que queda feo decirlo, pero alguna Navidad que te pillaba de guardia, jugábamos a un juego y era a imprimir fotografías de detenidos de otras demarcaciones a las cuales no conocíamos de nada, y era un juego para si nosotros adivinábamos qué tipo de delito había cometido. Solo por la cara. Sí. Y la mayoría acertábamos. Este delito es contra el patrimonio, robos, hurtos. Uy, este es chungo. Este es de sangre. Este tiene pinta de sangre, sí. Este, ya sé. Y realmente, claro, no puedes decir que es otra cosa que no solo la experiencia, sino la intuición. ¿Y eso se trabaja? ¿Lo podemos trabajar todos? Yo creo que sí. De hecho, es que creo que cualquiera que nos escuche o que nos vea no puede negar que ha dicho alguna vez en su vida si ya lo decía en mi interior. La mayoría del arrepentimiento suele venir por no haber escuchado la intuición. Totalmente. Entonces, ¿quién puede negar que ha tenido una intuición? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, si la propia sociedad está narcotizada, si por lo que sea estamos tan ocupados, ¿no?, cuando somos padres, de no observar a nuestros hijos cuando, por ejemplo, dibujan. Nosotros, las personas que nos hemos dedicado a esto, por ejemplo, hemos conocido muchos delitos gracias a los dibujos de los niños, ¿no? ¿Y qué tipo de delitos? Porque muchas veces cuando son delitos cometidos por algún familiar, el niño tiene mucha necesidad. O sea, en cualquier persona, pero cuando sean progenitores o personas cercanas que teóricamente le tienen que proteger, pues tienen una tendencia o a emularlo con juegos o con dibujos. Wow. Entonces es durísimo cuando tienes que ver algo así. Yo una vez me tocó y pude sacar ahí, con la ayuda también de psicólogos infantiles, unos delitos muy graves hacia una niña. ¿Puedes contar el caso? Sí, de hecho a mí a poco más me cuesta el puesto. Reaccioné violentamente hacia esa persona. Al final no llegó a denunciarme, pero bueno, se lo planteó. Uh-huh. Y era una persona que había abusado de su sobrina de 10 años de una forma salvaje. Claro, cuando fuimos a buscarlo el Indio y yo, lo siento, ahora ya han pasado los suficientes años y lo puedo contar, ¿no? Pero bueno, de hecho el Indio decía, hay cosas que en la presentación de mi libro una vez dijo, hay cosas que nunca contaremos y hay cosas que la sociedad no está preparada para escuchar, ¿no? Yo recuerdo, claro, también provenía de una época y un momento histórico no solo policial. Con esto no quiero decir que nos dejaran. Uh-huh. Tú puedes pegar o puedes hacer lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo que agredí a esta persona. Uh-huh. Y a poco más me cuesta el puesto.
Y a partir de ahí, que tocaba temas de delitos contra menores, recuerdo que aunque era muy bueno en ese trabajo, un día ya se me pasaban ideas tan malas por la cabeza que le dije a mi jefa que era hora de marchar yo de ese grupo de delitos contra menores. Es decir, una cosa tan natural como tu pulsión vital de ejercer la justicia, ¿no? Alguien que ha hecho algo tan malo no se merece nada más que una reprimenda. Tú no podías controlar esa justicia, ¿no? El que llevar la justicia por tu mano, ¿no? Yo realmente, Uri, ya me imaginaba acabando con la vida de alguno de ellos. Y eso es muy... Ya cuando ya crees que puedes llegar a ser capaz de hacer algo así, es mejor retirarse. Estoy de acuerdo. Pero una persona que es capaz de hacer tanto daño merece una segunda oportunidad. Bueno, las personas dirán a lo mejor que si se arrepienten. Yo visceralmente no le daría esa oportunidad. A según qué tipo de delitos que yo he visto, lo siento mucho, pero yo no le daría una segunda oportunidad. Y sé que es una pregunta muy complicada y es una pregunta que todo el mundo tiene una respuesta y seguramente se pueden pelear entre unos y otros, ¿no? Pero te lo pregunto a ti, que has visto a mucha gente y que trabajas profesionalmente de ello y que sabes que esa persona se ha equivocado o que esa persona no tiene remedio. Tú eso lo sabes. Sí. El tío este que ha hecho algo a su hija o un José Bretón que quema a sus hijos, una atrocidad de ese nivel. Tú sabes si esa persona va a volver a hacer una cosa así. Según los especialistas, hay casos en los que a lo mejor no, si se adhieren a un programa que hay, por ejemplo, para psicópatas, etcétera, que se está viendo en que en el 20% de los que lo realizan puede haber, eso no lo podremos saber hasta de aquí a unos cuantos años, puede haber posibilidad de reinserción total, pero yo personalmente creo que todos somos bastante hipócritas porque hay unos límites legales. Pero en realidad, si nos dejaran, veríamos qué sucedería. Yo lo siento mucho, pero si alguien hiciera así a un ser querido mío, no creo que acabará bien. O sea, yo estoy convencido que yo acabaría o en la prisión o porque no podría evitarlo. Preferiría irme a la prisión a que esa persona continuara viva. Y puede parecer que va en contra de mis creencias religiosas o espirituales, como le quieran decir, pero hay cosas con las que no puedo. Mira, me está recordando en este momento a un podcast que me tocó mucho personalmente, un podcast con Miguel Asal. Os recomiendo que lo veáis cuando terminemos aquí con Óscar. Miguel es sanitario y él trabaja en una ambulancia. Él es el primero que llega cuando hay un accidente, por ejemplo, en una piscina y un niño, desgraciadamente, se ahoga en la piscina. Él es el primero que llega a salvarle la vida a ese niño haciendo una maniobra o el primero que tiene que certificar la muerte de ese niño, ¿no? El padre está al lado, o la madre, o los dos, con un ataque de pánico. Lo que me estabas contando entiendo que tú lo has vivido también en algún momento, ¿no? El hecho de entrar en una casa o en una situación donde alguien ha hecho algo y la otra persona está... ¿Qué le dices tú a alguien que está en ese momento viendo eso? De hecho, nuestro trabajo, sobre todo ya en delitos contra las personas, cuando tenías... Antes de estar en homicidios estuve en muertes judiciales, que es cuando más levantamientos haces, porque son muertes en las que no ha quedado claro si hay una intervención violenta o hay que investigarlo, ¿no? Un anciano que se cae por unas escaleras y que puede ser por una herencia o puede ser porque realmente se ha caído por esas escaleras, ¿no? Joder. Claro, entonces interviene la policía judicial. Entonces, yo recordaré toda la vida un caso que me pesó muchísimo
porque nosotros en aquella época con el indio está en una comisaría cercana a la frontera con Francia y lo intentamos de mil maneras, de que nos dejaran ir al domicilio de una persona que se había quitado la vida. Ujú. Y no hubo forma. O sea, nos dijeron que estábamos a tope de trabajo y que se tenía que hacer por teléfono. Y yo creo que ha sido una de las cosas más duras que me ha pasado nunca, porque preferiría mil veces, aunque sea así impactante como tú explicabas, con el testimonio de esta persona que entrevistaste, De Miguel, sí. de Miguel, pues yo prefiero, por duro que sea en persona, que no como me tocó hacer por teléfono. Porque creo que es algo... Y eso que era su expareja, pero había mucho afecto. Y bueno, recuerdo los gritos de horror al otro lado del teléfono y fue terrible. Yo lo pasé muy mal, lo recuerdo. Creo que los profesionales nos preparan para precisamente poder dar esas noticias que no quiere dar nadie. Los compañeros de tráfico, por ejemplo, son un claro ejemplo, ¿no?, de eso, que es terrible.